Mi padre murió un martes a las 3 de la tarde en el estacionamiento de un supermercado en la Ciudad de México. Infarto masivo. Tenía 68 años y nunca, ni una sola vez en toda mi vida, me dijo que me quería. Cuando llegué a la funeraria a reconocer el cuerpo, la empleada me entregó sus pertenencias en una bolsa de plástico transparente, cartera, reloj, llaves y una chaqueta grisesa que usaba todos los días sin importar el clima. Al tomarla sentí algo en el bolsillo interior, un sobre amarillento doblado, muchas veces con mi nombre escrito a mano, con tinta ya desteñida. Para Elena, abrir solo si ya no estoy. Lo abrí con las manos temblorosas, ahí mismo parada junto al cuerpo frío de mi padre. Las primeras líneas decían: hija, perdóname. Todo lo que creíste sobre mí, sobre tu madre, sobre nuestra familia es mentira. Yo no soy quien tú crees, y lo que voy a contarte cambiará todo. Esa carta tenía 11 páginas escritas a mano, y cuando terminé de leerla, ya no reconocía mi propia vida. Me llamo Elena Cristina Montoya Ruiz, tengo 42 años y nací en la Ciudad de México, aunque ahora sé que ni siquiera mi apellido es real. Soy diseñadora gráfica, tengo un departamento pequeño en la colonia Roma, y una vida normal tranquila solitaria. Durante 42 años pensé que mi padre Rodrigo Montoya era un hombre frío, distante e incapaz de amar. Un hombre que me dio techo y comida, pero nunca un abrazo, nunca una palabra de orgullo, nunca una explicación de por qué me miraba como si yo fuera un recordatorio doloroso de algo que él quería olvidar. Toda mi vida crecí con esa herida abierta preguntándome qué había hecho mal para que mi propio padre no pudiera quererme. Hasta ese martes de octubre, cuando la carta escondida en su chaqueta me enseñó que mi padre me amó más de lo que yo jamás podría haber imaginado. Y que cada momento de frialdad, cada distancia, cada silencio fue su forma de mantenerme viva. Aquel martes yo estaba en mi oficina, terminando el diseño de una campaña publicitaria, cuando me llamó la policía. Señorita Montoya, lamentamos informarle que su padre sufrió un paro cardíaco. Falleció en el lugar. Necesitamos que venga a identificarlo. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi escritorio, sin saber qué sentir. Mi padre y yo apenas nos hablábamos. Una llamada cada 2 semanas, una comida incómoda, una vez al mes, silencios largos, conversaciones superficiales. ¿Cómo estás, papá? Bien. ¿Necesitas algo? No, así había sido siempre. Tomé mis cosas, me subí a un Uber y llegué a la funeraria San Rafael en Azcapotzalco, un edificio viejo con olor a formol y flores marchitas. La señora de la recepción, una mujer mayor con lentes gruesos, me recibió con esa compasión profesional que tienen las personas que trabajan con la muerte todos los días. Lo sentimos mucho, señorita, aquí están sus pertenencias. Necesitamos que identifique el cuerpo y firme estos papeles. Me dio la bolsa de plástico. Dentro estaba su cartera de piel café gastada en las esquinas, su reloj Casio plateado que usaba desde que yo era niña, sus llaves con el llavero del Cruz Azul que le regalé cuando tenía 15 años y todavía intentaba que me quisiera. Y la chaqueta, esa chaqueta gris de algodón que olía a su loción barata y a cigarros, aunque dejó de fumar hace 10 años. La tomé y sin saber por qué la abracé. Era lo más cerca que había estado de un abrazo de mi padre en décadas. Al apretarla contra mi pecho sentí el bulto. Metí la mano en el bolsillo interior y saqué el sobre. Era un sobre manila viejo amarillento, sellado con cinta adhesiva que ya se estaba despegando, con letra temblorosa como de alguien que escribe con prisa o con miedo. Decía: para mi hija Elena Cristina, abrir únicamente si yo ya no estoy vivo. No antes. Por favor, perdóname. El corazón se me aceleró. Miré a la señora de la recepción. ¿Puedo tener un momento a solas? Claro. Mija, tome su tiempo. La sala 3 está vacía. Entré a la sala 3, una habitación pequeña con sillas de plástico y una mesa plegable. Cerré la puerta y abrí el sobre. Adentro había 11 hojas de papel. Carta escritas a mano por ambos lados con la misma letra temblorosa. Reconocí la letra de mi padre. Empecé a leer. Elena, mi niña. Si estás leyendo esto es porque ya morí y nunca tuve el valor de decírtelo en vida. Perdóname, hija. Perdóname por los 42 años de distancia. Perdóname por nunca abrazarte como merecías. Perdóname por hacerte creer que no te quería cuando la verdad es que te amé tanto que cada día que pasé lejos de ti me mataba un poco más por dentro. Pero tenía que hacerlo. Tenía que mantenerte a distancia para mantenerte con vida. Porque, hija, nosotros no somos quienes tú crees que somos. Me temblaban las manos. Seguí leyendo. Mi verdadero nombre no es Rodrigo Montoya Ruiz.
Me llamo Gabriel Salazar Ochoa. Nací en Culiacán, Sinaloa en 1956. Tu madre no se llamaba Carmen Ruiz, se llamaba Valentina Ochoa. Y no murió de cáncer cuando tenías 8 años, como te dije. La mataron, la asesinaron frente a mis ojos porque yo había hecho algo que no debía. Y todo lo que hice después, cada mentira, cada frialdad, cada distancia, fue para que a ti nunca te pasara lo mismo. Las lágrimas empezaron a caer en el papel. No entendía nada, pero seguí leyendo página tras página. Y lo que mi padre me contó en esa carta destruyó todo lo que yo creía saber sobre mi vida. Pero antes de continuar con esta historia, te pido que me apoyes dándole like a este video y suscribiéndote al canal Ecos del Destino. También déjame en los comentarios tu nombre, de dónde nos ves, y si alguna vez descubriste un secreto familiar que cambió todo, tus historias me inspiran. Gracias. Ahora sigamos. Para que entiendan lo que esa carta significó para mí, tengo que contarles cómo fue mi vida antes de ese martes. Tengo que explicarles quién era el hombre que yo conocí como mi padre y por qué su frialdad me marcó para siempre. Yo nací en 1982, supuestamente en el Hospital General de la Ciudad de México. Crecí en un departamento de 2 recámaras en la unidad habitacional Tlatelolco. Mi padre trabajaba como contador en una empresa de importaciones. Mi madre, según me dijeron, era maestra de primaria. Tengo muy pocos recuerdos de ella. Era una mujer delgada de cabello negro, largo, con una sonrisa triste. Me cantaba canciones de cuna en las noches, me peinaba para ir a la escuela, hacía hot cakes los domingos, pero era como una sombra en mi memoria, borrosa, incompleta. Cuando yo tenía 8 años, mi padre me sentó en la sala una noche y me dijo: «Tu mamá está muy enferma, hijita, tiene cáncer, tiene que irse a un hospital especial muy lejos, no podemos ir a verla». 2 meses después me dijo: «Tu mamá ya no va a regresar, se fue al cielo». No hubo funeral, no hubo tumba que visitar, solo un vacío enorme que nunca se llenó. Desde ese día mi padre cambió, o tal vez siempre había sido así, y yo era demasiado chica para notarlo. Se volvió un hombre de rutinas estrictas, de silencios largos, de miradas que atravesaban. Me levantaba para ir a la escuela, me preparaba el desayuno sin decir palabra, se iba a trabajar, regresaba en la noche. Cenábamos viendo la televisión, me mandaba a dormir. Los fines de semana, limpiaba el departamento, hacía las compras, cocinaba para toda la semana. Yo hacía mi tarea en mi cuarto. Casi no hablábamos. Intenté acercarme muchas veces. «Papá, mira, saqué 10 en matemáticas». «Muy bien. Papá, me invitaron a una fiesta. ¿Puedo ir?» «No, papá, hoy es mi cumpleaños». «Sí, aquí está tu pastel». Un pastel comprado en el supermercado, sin velas, sin canción. Crecí pensando que había algo malo en mí, que no era suficientemente buena, suficientemente bonita, suficientemente inteligente para que mi padre me quisiera. Mis compañeras de la escuela hablaban de sus papás, que las llevaban al parque, que jugaban con ellas, que les decían princesa. Yo tenía un padre que apenas me veía a los ojos. Cuando entré a la preparatoria, empecé a distanciarme. Yo también. Si él no me quería, yo tampoco lo necesitaba. Me metí de lleno en el arte, en el diseño. Descubrí que era buena dibujando. Gané un concurso de carteles a nivel Ciudad de México. Mi papá no fue a la premiación. «Tengo trabajo», dijo. Me gradué de la prepa con mención honorífica. No fue a mi graduación. Entré a la UNAM a estudiar diseño gráfico. Nunca me preguntó qué estaba estudiando. Me mudé sola a los 22 años a un departamento compartido en la Narvarte. Mi papá me ayudó con la mudanza, sin decir ni una palabra. Cargó cajas, las subió, se fue. Ni siquiera un «que te vaya bien». Durante los siguientes 20 años construí mi vida lejos de él. Hice mi carrera, trabajé en agencias de publicidad. Abrí mi propio pequeño estudio. Tuve relaciones que nunca duraban porque yo no sabía cómo dejar que alguien me quisiera. Iba a terapia cada 2 semanas para trabajar mis problemas de abandono. Mi terapeuta siempre me decía: «Elena, tienes que hablar con tu padre. Tienes que preguntarle por qué es así». Pero yo no podía. Cada vez que lo intentaba, él levantaba un muro invisible. Cambiaba de tema, se iba a otra habitación. Una vez, hace como 5 años, le pregunté directo: «Papá, ¿por qué nunca me has dicho que me quieres?». Me miró con esos ojos grises y fríos y dijo: «Porque las palabras no significan nada, Elena, los hechos sí». «¿Qué hechos, papá?». «Darme de comer». «Esa es tu obligación, no es amor». Se levantó de la mesa y se encerró en su cuarto. No hablamos por 3 meses después de eso. Pero había cosas raras en mi padre que yo nunca entendí. Vivía en el mismo departamento de Tlatelolco desde siempre, pero nunca tenía visitas, no tenía amigos, no tenía familia. Cuando yo le preguntaba de niña: «Papá, ¿dónde están tus papás?», mis abuelos me decían: «Ya murieron antes de que nacieras». «¿Y tus hermanos?». «No tengo primos». «No».
Era como si hubiera aparecido de la nada. No había fotos viejas, no había álbumes familiares, no había historias del pasado. Su vida empezaba el día que yo nací y todo antes era un agujero negro. Además, mi padre era paranoico, tenía 3 cerraduras en la puerta, nunca abría a nadie, pagaba todo en efectivo, no tenía redes sociales, no tenía email, hasta que lo obligaron en su trabajo, cambiaba de teléfono cada año, revisaba por la ventana antes de salir y tenía pesadillas. Yo las escuchaba de niña a través de la pared, gritaba en sueños. No, Valentina, perdón. Se despertaba sudando, a veces lo oía llorar en las noches. Cuando le preguntaba en la mañana si estaba bien, decía, estoy bien, vete a la escuela. En los últimos meses antes de morir algo cambió. Me llamaba más seguido, me invitaba a comer, me miraba como si quisiera decirme algo, pero no podía. Una vez hace como 2 meses estábamos comiendo en un restaurante chino cerca de su casa y me dijo Elena, tú sabes que todo lo que hice fue para protegerte, ¿verdad? ¿Protegerme de qué, papá? Se quedó callado moviendo el arroz frito en su plato. De todo. No entendí. Pensé que estaba volviéndose senil. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Y ahora estaba yo en la sala 3 de la funeraria San Rafael, leyendo una carta que me decía que todo lo que yo sabía era mentira. La carta seguía así. Elena en 1981. Yo tenía 25 años y trabajaba como contador para una empresa de transporte en Culiacán. No sabía que esa empresa era fachada para lavar dinero del narcotráfico. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Había visto documentos que no debía ver. Escuché conversaciones que no debía escuchar. El dueño de la empresa, un hombre llamado Don Héctor, me llamó a su oficina un día. Me dijo, Gabriel, tú eres un muchacho listo, puedes trabajar conmigo y vivir muy bien, o puedes hablar y morir muy mal. ¿Qué eliges? Yo tenía miedo. Hija, mucho miedo, pero también tenía a tu madre, Valentina, y yo nos habíamos casado hacía 1 año. Estaba embarazada de 7 meses de ti. Le dije que sí a don Héctor. Empecé a llevar doble contabilidad, a falsificar facturas, a mover dinero entre cuentas fantasma. Me pagaban muy bien. Compramos una casa bonita. Tu madre dejó de trabajar. Yo le decía que me habían ascendido. Ella era tan buena, tan inocente. Nunca sospechó nada. Tú naciste en agosto de 1982. Mi niña hermosa. Cuando te vi por primera vez, juré que te iba a dar la mejor vida posible. Pero mi trabajo me estaba pudriendo el alma. Cada día veía cosas más feas. Violencia, muerte, familias destruidas por la droga que ellos movían. Cuando tú tenías 6 meses, supe de una redada que iban a hacer agentes federales contra don Héctor. Vi mi oportunidad. Copié todos los documentos comprometedores, todas las cuentas, todos los nombres en disquetes. Sí, hija, disquetes, así de viejo soy, y fui con la PGR. Les entregué todo. Me ofrecieron entrar en programa de protección de testigos. Acepté, pero tenía que testificar primero. El juicio fue en 1990. Don Héctor y 15 de sus hombres fueron arrestados. Yo declaré, di nombres, fechas, cantidades. Los metieron a todos a la cárcel, y yo pensé que todo había terminado. Pero me equivoqué, Elena. Me equivoqué terrible. Tuve que detenerme. Las lágrimas no me dejaban ver. Mi padre, el contador aburrido y frío, había sido testigo protegido contra el narco. Respiré hondo y seguí leyendo. 2 semanas después del juicio nos mudaron a la Ciudad de México. Nos cambiaron los nombres. Rodrigo Montoya, Ruiz, Carmen Ruiz, Elena, Cristina, Montoya, Ruiz. Nos dieron documentos nuevos, un departamento en Tlatelolco, un trabajo en una empresa de importaciones que realmente no tenía nada que ver con el crimen. Nos dijeron, no hablen con nadie de su pasado, no hagan amigos, no llamen la atención. Esto es para siempre. Durante 8 años vivimos así, hija. Tu mamá y yo éramos felices porque te teníamos a ti. Tú eras nuestra luz en esa vida de mentiras. Pero en 1990, cuando tú tenías 8 años, uno de los hombres de don Héctor salió de la cárcel. Se llamaba el Jaibo y nos encontró, no sé cómo. Tal vez alguien habló, tal vez. Dejamos un rastro. Pero nos encontró. Yo estaba trabajando. Tu mamá fue a recogerte a la escuela, como siempre. Iban caminando de regreso al departamento. El Jaibo la siguió. Cuando llegaron al edificio, las alcanzó. Le disparó a tu mamá 3 veces en el pecho, ahí en el lobby, delante de ti, mi niña, delante de ti. Me tapé la boca para no gritar. La sala 3 daba vueltas. Mi madre no murió de cáncer, la asesinaron. Yo lo vi, y mi padre me hizo olvidarlo. Cuando llegué del trabajo, la policía ya estaba ahí. Tu mamá muerta en el piso, tú sentada en una patrulla temblando en shock sin poder hablar. Los de protección de testigos vinieron.
Me dijeron, Gabriel, tienes dos opciones. Te mudamos otra vez, o vives con el miedo para siempre, pero a la niña hay que protegerla. Tiene que olvidar lo que vio o va a vivir traumatizada. Hay un psicólogo que puede ayudar. Acepté todo. Te llevaron a terapia intensiva durante un año. Te implantaron un recuerdo falso, que tu mamá se había enfermado, que se había ido a un hospital lejos, que había muerto de cáncer. Tu mente de niña lo aceptó. Bloqueaste el recuerdo real. Yo dejé que lo hicieras porque no quería que vivieras con ese horror. Pero hija, yo no pude hacer lo mismo. Yo veía a tu madre muerta cada vez que cerraba los ojos, y cada vez que te veía a ti, veía su cara, veía su sonrisa, tenía sus ojos, y me dolía tanto que no podía abrazarte sin romperme. Y peor aún, tenía terror de quererte demasiado, de acercarme demasiado, porque sabía que el Jaibo seguía afuera, que si él me veía besándote, abrazándote, llevándote al parque, sabría que tú eras mi debilidad, y te usaría para destruirme. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Decidí ser un padre frío, distante, para que si alguien nos vigilaba, pensara que tú no me importabas, que eras solo una carga, para que nunca te vieran como un objetivo. Cada cumpleaños que ignoré, cada graduación a la que no fui, cada vez que no te dije, te quiero, era una mentira que te protegía. Porque Elena, tú eres lo único que me importó en esta vida, eres lo único bueno que hice, y prefería que me odiaras, pero viva, que me amaras, pero muerta. Estaba sollozando. La carta seguía. El Jaibo murió hace 6 meses. Lo mataron en una riña, en un penal de Sonora. Cuando me enteré, sentí que por fin podía respirar. Por fin podías estar segura. Por fin podía decirte todo. Empecé a escribir esta carta. Empecé a planearte, invitarte a comer más seguido, a abrirme. Pero soy un cobarde, hija. Un viejo cobarde. Cada vez que te veía las palabras se me atoraban. ¿Cómo le digo a mi hija que le arruiné la vida para salvarla? ¿Cómo le pido perdón por 34 años de frialdad? Así que decidí esperar al momento correcto. Pero creo que ese momento nunca llegó, y ahora estoy muerto. Y tú estás leyendo esto, y yo ya no puedo verte a los ojos cuando te diga: Elena, mi niña hermosa, tú fuiste mi razón para levantarme cada día. Cada peso que gané fue para ti. Cada noche que me quedé despierto, fue vigilando que estuvieras segura. Cada distancia fue un acto de amor, no de desamor. En esta carta también hay una llave. Es de una caja de seguridad en Banamex, Insurgentes, sucursal 042, caja 387. Ahí está todo. Fotos de tu mamá, de ti, de bebé, nuestro certificado de matrimonio real, tu acta de nacimiento real, fotos de mis padres, tus abuelos verdaderos que murieron en 1995 sin poder conocerte, documentos de protección de testigos y dinero. He estado ahorrando cada peso desde que tu mamá murió. Son 3 millones de pesos. Es para ti, para que hagas tu vida, para que tengas seguridad, para que no necesites nada. Perdóname, Elena. Perdóname por no poder ser el padre que merecías. Perdóname por robarte tu infancia. Perdóname por hacerte creer que estabas sola cuando nunca lo estuviste. Yo siempre estuve ahí, en las sombras cuidándote, amándote desde la distancia. Si hay algo después de la muerte, estaré esperándote con tu mamá. Y cuando nos volvamos a ver, por fin voy a poder abrazarte como siempre quise. Te amo, mi niña, siempre te amé. Tu papá Gabriel. Dejé caer la carta. Lloré como no había llorado en mi vida. Lloré por mi padre, por mi madre, por la niña que fui, por los abrazos que nunca recibí, por el amor que siempre estuvo ahí pero que yo no podía ver. La señora de la funeraria tocó la puerta. ¿Está bien, señorita? Sí, mentí. Ya voy. Al día siguiente fui al banco. Abrí la caja de seguridad. Adentro había un sobre manila lleno de fotos. Vi a mi madre, Valentina, joven hermosa, abrazando a un hombre que reconocí como mi padre, pero diferente, sonriente, con luz en los ojos. Vi fotos mías de bebé, en brazos de ambos, felices. Vi a mis abuelos que nunca conocí. Vi el acta de matrimonio, Gabriel Salazar, Ochoa y Valentina Ochoa, Mendoza, casados en Culiacán, Sinaloa, 1980. Vi mi acta de nacimiento verdadera, Elena Valentina Salazar, Ochoa, nacida en Culiacán. Vi documentos oficiales del programa de protección y vi una libreta de ahorro con 32,47 pesos. Mi padre había trabajado 2 turnos durante años. Había vivido con lo mínimo. Nunca se compró ropa nueva, nunca salió de vacaciones, nunca se dio un gusto.
todo para mí. El funeral fue pequeño, solo yo, nadie más conocía a mi padre. Lo enterré en el Panteón Jardín, con su nombre verdadero en la lápida. Gabriel Salazar Ochoa, 1956-11-24. Padre amado, héroe silencioso. Han pasado 6 meses. Cerré mi estudio. Viajé a Culiacán por primera vez en mi vida. Encontré la casa donde vivieron mis padres. Encontré la tumba de mi madre, que mi padre había pagado durante 34 años sin falta. Encontré a una prima de mi madre, ya anciana, que lloró cuando le dije quién era yo. Eres igualita a Valentina, me dijo. Ahora estoy reconstruyendo mi vida con la verdad. Voy a terapia 3 veces por semana. Los recuerdos bloqueados están volviendo. A veces veo flashes de ese día, mi mamá cayendo, la sangre, pero también recuerdo cosas buenas, su voz, su risa. Y entiendo ahora a mi padre. Cada silencio, cada distancia, cada no puedo ir a tu graduación, era un te amo tanto que me muero. Lo que quiero que entiendan todos los que me escuchan es esto: el amor no siempre se ve como pensamos. A veces el amor es un padre que trabaja 2 turnos y nunca se queja. A veces el amor es mantenerse lejos para mantenerte seguro. A veces el amor es un sacrificio tan grande que parece desamor. Mi padre me amó, de la única forma que pudo, y aunque desearía haber tenido 42 años de abrazos, agradezco 42 años de vida, porque sin su sacrificio yo no estaría aquí. Si tu padre o tu madre parecen distantes, fríos, ausentes, pregúntate qué carga están llevando que yo no veo, qué sacrificio están haciendo que yo no entiendo. Habla con ellos mientras puedas. Hazles preguntas, porque cuando se vayan, las respuestas se van con ellos. Y créeme, vivir con preguntas sin respuesta duele más que cualquier verdad por dura que sea. Perdona, busca entender. Y di te amo, aunque no te lo hayan dicho a ti primero, porque el amor a veces es silencioso, pero siempre, siempre está ahí. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a Ecos del Destino y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez descubriste algo que cambió cómo veías a tu familia? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en la próxima historia.